Muchas gracias. Pues gracias lo primero a la Asociación Cultural El Blas, que como veremos también tiene su parte en la conferencia, en la charla de hoy. Gracias a Diego y gracias a todos vosotros por estar, porque la verdad es que son días que hay muchas cosas que hacer y hace una tarde bastante buena. O sea que os agradezco mucho que estéis aquí para escuchar y para sobre todo que podamos dialogar, porque estáis invitados en que en cualquier momento podáis preguntar o aportar cosas. Creo que el tema tiene una cosa que lo hace un poco complicado, que es que muchos de los que estáis y estamos aquí tenemos conexiones cercanas con ese periodo, incluso con ese periodo y con la granja, gracias a Dios. Eso quiere decir que desde Alfonso XIII hasta hoy se ha mantenido un cierto espíritu en este pueblo, ¿no?, de la monarquía, de costumbres, y quería agradeceros si en algún momento creéis que hay algo evidentemente que se pueda puntualizar o añadir, pues os agradeceré que lo digáis libremente, porque estamos en una charla entre amigos. Bueno, y dicho esto, empezamos con lo primero que he querido traeros, porque creo que es un buen símbolo precisamente de lo que supuso la conexión entre Alfonso XIII y la granja. Es precisamente el retrato por Sorolla con uniforme de Hussares de Pavía y con, no lo veis porque está un poco pequeña, pero tiene exactamente en la parte derecha, tiene aquí la estrella de la Orden de la Jarretera. Luego contaremos un poco el porqué. Creo que la obra, si no me equivoco, y los que habéis estado me corregís, está ahora mismo en la exposición del Palacio Real de Madrid, que creo que es estupenda, que hay obras inéditas, si no me equivoco, y además quiero agradecer a una conferenciante y descendiente del pintor, que es Blanca Pons Sorolla, que gracias a sus conferencias, en concreto una que ha hecho en el marco de esta exposición, he sacado parte de la información sobre los retratos de Joaquín Sorolla a los Reyes en la granja. Así que mi agradecimiento lo primero. El resto de bibliografía la pongo cuando cuelgue la presentación en YouTube para no aburriros. Bueno, el contenido de la presentación se va a centrar sobre 6 temas. En principio, primero vamos a hablar de Alfonso XIII en particular, es decir, de forma individual. Después vamos a hablar de los reyes, es decir, ya casado con la reina Victoria. Después de los retratos que les pinta Sorolla, porque creo que, como he dicho, son paradigmáticos de un espíritu, una época e incluso una España. Una España que yo creo que durante todo el reinado se mueve sobre 2 líneas que también vamos a concretar. Por un lado, la tradición y por otro lado, la modernidad. Evidentemente, creo que son dos cuestiones en las que España en esos momentos estaba demostrando al mundo que se podía ser un rey católico y jugar al polo, o se podía instalar los primeros semáforos en Madrid y a la vez que en el Palacio Real siguieran existiendo coberturas de grandes, tomas de almohada y otros actos que venían desde el siglo XVII. Y por último quiero hablar de los 3 infantes que nacieron en la granja. Luego veremos quiénes son, porque el hecho de que nacieran 3 infantes aquí es una muestra del cariño que los reyes tenían precisamente por este palacio. Por último, hablaremos del fin del palacio, y este final del palacio se produce en 1918, cuando se incendia gravemente. De hecho, es uno de los incendios patrimoniales más graves con los que se enfrenta el Real Patrimonio en toda la restauración. Vamos a comenzar un poco haciendo un estado de situación de la granja antes del nacimiento de don Alfonso XIII. Antes del nacimiento del rey, la granja era un lugar al que todavía venía Alfonso XII. Aquí le vemos en una imagen junto con sus hermanas Isabel, la chata, que luego tendrá tanta importancia para el pueblo, y con la infanta doña Eulalia, que como sabemos será pues realmente el enfant terrible de la familia, o sea, la que va a dar más problemas, la que va a escribir unas memorias que se las escribieron y no se tomó la molestia de revisarlas. Y me ha gustado mucho la foto porque encuentro que están con los duques de Ahumada y con los marqueses de Nájera. No sé si podré decir todos los nombres de los que aparecen en las fotografías, pero de estos me acuerdo y por si acaso pues lo digo. Me ha gustado porque describe un poco el carácter primitivo que tenían los veraneos
en aquella época en la granja, incluso para la propia familia real. De hecho, les veis pues prácticamente tirados en medio del campo, y es una fotografía obviamente que en aquel momento estaba destinada a la intimidad de los reyes, no a que apareciera en la prensa, que esto es muy importante. Por aquel entonces solo estaba ilustrado en algunos periódicos, en algunas publicaciones, como la Ilustración Española y Americana, y el reinado de Alfonso XIII va a tener también de la mano, o va a surgir de la mano del desarrollo de lo que es la prensa de masas y de la prensa ilustrada. Me gustaría leeros al Marqués de Lozoya, que intenta un poco definir cómo era ese veraneo aburrido que luego cambian Alfonso XIII y la reina Doña Victoria. En los meses de verano cambiaban las cosas. Se abrían los caserones señoriales, a los cuales acudían los señores de la corte a pasar las vacaciones estivales con sus bellos coches, con sus criados de librea. Cheste con sus hijos Pezuela y Ayala, Villares, Quintanar, Arco, Floresta, Alpuente, Arco Hermoso, Almenara. Contribuía a esta efímera animación, se refiere a la ciudad de Segovia, la temporada veraniega en la granja de una colonia de familias aristocráticas vinculadas al Real Sitio y que tenían en su bello recinto urbano amplias moradas. Los marqueses de Jurarreal, de Valdeiglesias, de Haro, de Somosancho, los condes de Romrey, de Albiz, de Cerrajería, de San Jorge, los Bauer, famosos banqueros judíos que vivían en un bello palacio neoclásico. Esta colonia, con sus deportes, sus tertulias y sus famosas funciones de aficionadas, prestaban una animación al Real Sitio que repercutía en mi ciudad. Bueno, esto me ha parecido interesante porque otro capítulo del que no vamos a hablar es la vinculación de Segovia con la granja, o con la monarquía a través de la granja. Esta era la situación. Alfonso XII venía de vez en cuando, monteaba, había bastantes cacerías, digamos que la actividad cinegética estaba muy presente, y además venían, pues algunos nobles al albur un poco de ese rey joven y de sus hermanas. Posteriormente, como sabemos, aquí pasa, y lo hemos visto perfectamente en las películas de los años 50, pasa la luna de miel con María de las Mercedes de Orleans, con su prima, que fallece a los pocos meses de la boda, lo cual hace que en la memoria de mucha gente la granja tenga una especie de romanticismo o de lugar para las lunas de miel. Alfonso XII morirá en 1885, y si pasamos la diapositiva podremos ver un poco el estado de situación tan dramático en el que se encontraba España, porque, como sabéis, se encuentra con una situación en la cual muere el rey y la reina está a su vez embarazada, con lo cual no sabemos qué va a pasar. De hecho, no se puede proclamar a un rey, porque no sabemos si va a ser un varón lo que van a hacer de María Cristina, o si por el contrario va a ser una infanta, y entonces una niña que vemos en el cuadro de Sorolla al lado de su madre, María de las Mercedes, que era princesa de Asturias, se convertiría en reina de España. Digamos que durante los 6 meses que dura esta situación, España está en suspenso absoluto ante el no saber qué va a pasar. Si se va a cumplir, digamos, la salvación de la monarquía, que es que nazca un varón, como ha pasado en otras ocasiones en la Casa de Borbón, o si bien vamos a seguir tirando de niñas, como nos ocurrió con Isabel II. Os quiero leer una anécdota porque que contrasta un poco con este cuadro tan lúgubre que precisamente pinta Sorolla para las Cortes Españolas junto a Jover. El cuadro es magnífico y es el primer retrato que le pinta a Alfonso XIII, porque no deja de ser cierto que la reina María Cristina, en ese momento que representa Sorolla, llevaba en su seno a ese niño, a ese rey que después pintaría con uniforme de Husares de Pavía. Me ha parecido muy interesante, y esto creo que lo cuento por hacer un poco de petit histoire, porque yo desde luego no quiero ser historiador de los grandes acontecimientos, no me parece que os pueda ser tan interesante. Os leo un artículo que se produce cuando el rey nace, efectivamente en mayo de 1886, y os leo un artículo de la época. Y os leo un artículo de la época porque este periódico era propiedad de Alfredo Escobar, del Marqués de Valdeiglesias, que es el padre de Luis Escobar,
famoso actor al que muchos habréis conocido y que, como hemos visto, veraneaban en la granja. Entonces me ha parecido muy interesante que utilizáramos este periódico, que está perfectamente digitalizado, para seguir algunas anécdotas del nacimiento del rey. En primer lugar, como os podéis imaginar, el reino explotó de alegría, y después de su primera visita a la granja, que creo que he rescatado del olvido porque no estaba particularmente estudiada, y os quiero contar en esta conferencia. Empieza el artículo de la época. El Daily News tiene por corresponsal en Madrid a una señora que le da curiosos pormenores sobre la presentación del recién nacido rey a los grandes dignatarios de la corte. Dicen que apenas hubo sido hecha esta presentación, llevó la duquesa de Medina de las Torres el niño a los brazos de la amantísima madre, diciéndola: «Ya puede vuestra majestad besar a su rey». La regente cubrió de besos y lágrimas la carita del recién nacido y parece que exclamó: «Si en algo el mundo podía consolarme de lo mucho que he llorado, era el nacimiento de mi hijo». La escena de la presentación de Alfonso XIII a las princesas, se refiere a sus hermanas, merecería ser descrita por la pluma tierna y graciosa a la vez del autor de Mio Figlio. No volvían éstas de su sorpresa al hallarse con el nuevo hermano. La princesita Mercedes encontró que era muy pequeñito comparado con ella, pero contra lo que suele suceder a todos los niños del mundo, aun los nacidos de una reina, le hicieron el más amable recibimiento que darse puede, y aun pidieron que el ama y el rey vivieran en su mismo cuarto. No hay que decir que las preguntas que hicieron sobre el hermanito en cuestión. Sentadas las dos en el lecho de la reina, la princesa volvió a preguntar quién le había enviado, a lo que contestó la reina: «Vuestro padre desde el cielo». Bien, si pasamos a la siguiente imagen, podremos ver gracias a estos tres hermanos, y a estos tres hermanos podemos ver al rey don Alfonso, me referiría a él como el rey, y a su izquierda está a su derecha la princesa Asturias, y a la izquierda la infanta María Teresa. Es muy curioso porque el rey nace en mayo y ya en julio el rey viene a la granja, y esto me ha parecido muy interesante, sobre todo porque era algo que a la gente no le gustaba. Se consideraba que un niño tan pequeño no tenía que viajar en ningún caso, porque el ferrocarril no llevaba en España más de 20, 30 años como mucho, desde el tren de la Fresa, ¿no?, que va a Aranjuez, y se consideraba que podía ser peligroso. Y además había una cierta sensación que ese niño que todo el mundo quería y adoraba, pues que hiciera un viaje, no por peligroso, sino cualquier tipo de viaje, se consideraba que era algo que no debía ocurrir. Hasta tal punto que La Época, que estaba muy cercana a la corte, publica un artículo refiriéndose a que todos los reyes y todos los príncipes han viajado siempre, y que esto era algo normal. Fijaros cómo estaba el estado de la opinión pública para que tuvieran que estar justificando que se movieran a menos de 100 kilómetros en realidad. Además, había otro problema, que es que la corte seguía de luto, y en un momento en el que el luto era algo tan llevado, tan serio, digamos que tampoco se consideraba muy apropiado que una señora viuda viajara con sus 3 hijos, por mucho que uno de ellos fuera el rey, a ningún lugar, incluyendo a la granja. O sea, esa señora tenía que estar en el Palacio Real con los espejos velados de negro y no bajar a comer, ¿no?, como se hacía a mediados del siglo XIX. Y me pareció muy interesante traer el artículo, o parte del artículo de La Época. Dice que el luto de la familia real no impide que gran número de sus augustos individuos participen ya de la dispersión universal. Se refería a irse de veraneo, pero ya sabemos que por aquel entonces se decían las cosas de otra manera. Y unos días después, el 12 de julio, se habla de ese primer viaje del rey Alfonso XIII a la granja. Y informa de una forma que me parece muy curiosa. Informa de cómo salen de Madrid con profusión de nombres, datos sobre las personas que se despiden de ellos en la Estación del Norte, hoy convertida en centro comercial, que yo creo que eso es una cosa curiosa de cómo pasa el mundo, y explican con todos lujos de detalles todas esas despedidas. Y a continuación, en la parte final del periódico, ya cuando reciben, supongo, el despacho telegráfico, dicen las siguientes palabras, que es la primera noticia de Alfonso XIII, de este rey, a la granja.
Dice, la corte llegó esta mañana a las 12 sin novedad al Real Sitio de San Ildefonso. Habían salido de la Estación del Norte a las 8:30. Me gustaría saber qué opinarían ahora si salieran de Chamartín, por aquel entonces un alejado pueblo, y en 20 minutos, si me apuráis en 35, llegarían precisamente a estar casi en el Real Palacio ya. Bien, lo curioso de esta visita es que contamos con este documento gráfico que está en un libro que nombraremos muchas veces, que es Tiempo de Recuerdos, y que creo que la fotografía puede ser de un autor, de un fotógrafo de lo que es la familia real. No he conseguido localizarlo. Me ha parecido sobre todo muy gracioso porque el rey está en brazos de su ama de cría, una figura bastante importante y que están, yo creo que bastante olvidados, porque era curioso que gentes, aunque estuvieran bien criadas y fueran incluso de la hidalguía de las zonas del norte normalmente, pues tuvieran un contacto tan cercano y tan íntimo con la familia real. Eso me parece muy interesante. Los primeros días del rey son muy aburridos porque evidentemente es un niño muy pequeño que no sale de palacio. Pero es verdad que la reina María Cristina no era el personaje más divertido de nuestra historia contemporánea. Hizo muy bien sus labores constitucionales, pero era un plomo en todo lo demás. Hasta tal punto que verdaderamente la animación que hay en la granja durante la regencia, mientras el rey es pequeño, es muy poco. Y en este sentido, el conde de Romanones pues habla en su libro precisamente dedicado a doña María Cristina de un poco qué razones podía haber detrás de que la reina no se sintiera muy cómoda en la granja. Dice el conde de Romanones que el veraneo en la granja, la magnífica residencia de los reyes en un palacio construido por Felipe V con primorosos jardines versallescos combinando con elegantes meandros, tenía un sello especialísimo. Durante la jornada regia, la vida se deslizaba en un recinto reducido, donde los ministros reposaban de sus trabajos al propio tiempo que el monarca. Se veían unos y otros todos los días y a todas horas. Esto resultaba para la reina doña María Cristina muy molesto, pues no le permitía la soledad que ella tanto amaba, ni le permitía el reposo que necesitaba. Claro, ¿qué pasa aquí? Que es muy curioso y que es lo que nos pasa también con las fotografías, que a la vez que se desarrolla la fotografía y el periodismo ilustrado, o el periodismo que incluye fotografías, se desarrollan medios de locomoción modernos. ¿Qué es lo que pasaba en época de la reina regente todavía? Que para venir a la granja había que venir en tren, era un viaje más largo y todo el gobierno se trasladaba con la familia real. A lo mejor ya en algún momento empezó a venir un ministro de jornada, pero digamos que era muy aburrido porque estaban a todas horas con una gente que a esta señora no le interesaba lo más mínimo, porque ella quería estar con sus 3-4 amigas, que eran pocas, su madre, y rezando el rosario, y con el padre Montaña, que era su confesor jesuita, y viendo a los ministros cuando constitucionalmente se requería. Ya sabemos que en esa época Madrid también era un rollo, es decir, la animación tanto allí como aquí era bastante floja. Si pasamos a la siguiente fotografía, veremos que cuando el rey va creciendo, evidentemente, a la vez que surgen los coches y surgen otras cosas, empieza a haber una cierta animación. Porque evidentemente el rey, desde muy joven, Dios no le había llamado por el camino de las artes y las ciencias, y yo creo que gracias a Dios para España, lo que era un buen relaciones públicas, un hombre totalmente moderno, que su pasión era el ejército y los deportes. Creo que esto está mucho mejor explicado en un libro que acaba de publicar precisamente Javier Moreno Luzón, sobre Alfonso XIII, que creo que es magnífico y creo que recoge lo que nunca se ha dicho sobre el rey, que era un rey polifacético, que igualmente podía ser el rey deportista en el automóvil, que el rey cazador en Láchar, o aquí en la granja con todos los monteros y la gente del campo, o estaba paseándose por Londres con los grandes hombres de la Inglaterra del momento. En este momento quiero traer la primera foto que hay de un rey un poco más jovencito, que es precisamente en el Tiro, que había sido inaugurado hace poco y del que luego hablaremos. Ya es una mezcla de cómo se va modernizando la granja y de esa mezcla de tradición y modernidad. Vemos al rey que, aunque no nos parezca,
iba bastante moderno para la época, con un traje totalmente sport, su gorra y a punto de tirar al pichón precisamente en el tiro. Y está recogida una anécdota en la época sobre cómo el rey es un hombre, yo creo que bastante divertido y que creo que os puede gustar, dentro de que está contado en el estilo pues, más aburrido de esa época. Lo que es importante es que el señor Maura era por entonces, Antonio Maura, era presidente del Consejo de Ministros y debía estar en un mal momento pues por una de las muchas tensiones ministeriales que había por entonces. Y leemos lo que nos cuenta La Época, que se hace eco a su vez de otro periódico, de La Correspondencia. El señor Maura se presentó en la granja a su majestad en el tiro de pichón, precisamente cuando se disputaba el premio de su majestad la reina. El rey le invitó a tirar y el señor Maura se excusó diciendo: «Mi aspiración es ahora que no me den, que no me cobren, actúo de pichón». El rey sonrió. Le tocó el turno de disparar. Se preparó, dieron suelta al pájaro, disparó y no hizo blanco, cosa rara, porque el rey es ya un excelente tirador. Volviéndose al señor Maura, después de haber errado el tiro, exclamó: «Era de esperar. ¿Cómo habla de matar el pájaro actuando usted ahora de pichón?». Entonces me ha parecido muy interesante porque evidentemente el rey no podía matar a ese pichón, que en este caso era una alegoría de su Consejo de Ministros. Esto ocurrió en octubre de 1904 y por supuesto en diciembre de 1904 Maura estaba fuera del gobierno inmediatamente. Si pasamos un poco más adelante, vemos que el panorama cambia todavía más porque hasta entonces era un rey joven con su madre y pasamos a un rey que viene ya con su mujer. Como sabemos, se casa el 31 de mayo de 1906 con una princesa de Battenberg que, bueno, sobre todo, digamos que en España no gustó mucho en principio el matrimonio, pero luego la gente le pareció que era muy guapa y le pareció que, bueno, que había que ser muy práctico, como hemos tenido que serlo en otros momentos de nuestra historia, y pues ya que se ha casado, pues adelante con los faroles. ¿Por qué es esto interesante? Bueno, pues porque los reyes se casan un 31 de mayo y acto seguido van a venir a la granja tal y como había hecho Alfonso XII con su mujer. Y me parece muy interesante traer aquí un poco lo que dice la reina sobre la granja en estos primeros momentos. Que creo que os va a resultar muy interesante, sobre todo porque, como dijo mi amigo Enrique de Jiménez en una conferencia anterior, en 2018, es algo que parece un poco raro. ¿Cómo recuerda? Esto es preguntada por Marino Gómez Santos en el libro, que creo que es el único libro de entrevistas periodísticas a la reina Victoria Eugenia, la reina Victoria Eugenia de cerca. Le pregunta Marino Gómez Santos: ¿cómo recuerda la granja vuestra majestad? Pues mira, era muy primitivo, porque la reina Cristina poco a poco dejó de ir a Aranjuez y a la granja. Estaba todo el tiempo en Madrid y hacía únicamente un viaje al año para ir a Miramar. A ella no le gustaba viajar, hasta el punto que la última vez que estuve en Austria fue coincidiendo con nuestra visita oficial. Fuimos a la granja a pasar nuestra luna de miel, un poco retardada porque tuvimos que estar 10 días atendiendo a los príncipes extranjeros que habían ido a Madrid para nuestra boda. Así es que llegamos a la granja hacia el 10 de junio. El rey me dijo: «Mira, si te gusta, vamos a ponerlo ya en condiciones más modernas para vivir, pero no quiero nada hasta ver si te gusta». A mi madre no le gustó, se refería el rey a María Cristina. Dice la reina: «Me entusiasmó, me recordaba a Escocia, me encantaba». Bueno, yo creo que es muy divertido porque verdaderamente tal vez fuera lo que más se parecía a Escocia de España. Yo no he estado en Escocia, pero tengo la sensación, ¿os parece que se parece a Escocia o no particularmente? Bueno, tal vez era muy primitivo y es verdad que tenía la suerte de que era un lugar en el que se podían hacer muchas cosas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podremos ver a los reyes bastante modernos y bastante jóvenes entrando por la puerta de Segovia precisamente a la granja. Esta foto es precisamente durante su luna de miel. Es muy interesante porque esta foto en concreto desconozco si se publicó en la prensa, pero creo que podréis ir viendo la diferencia que existe ya en el tono
que presentan las imágenes de los reyes frente a un rey que posa casi de forma casi militar, ¿no? En la foto que hemos visto en el tiro en 1904, aquí ya es algo mucho más distendido. En realidad podría ser cualquier señor de la época paseando con su mujer en su luna de miel. Por eso me ha parecido muy interesante incluirlo. Si continuamos, podremos ver que durante esos días se hicieron muchas cosas, pero he querido también traer cómo la prensa de la época recogía los reyes en la granja. Y he querido recoger este recorte que es de uno de esos semanarios que surgieron por entonces, en este caso Nuevo Mundo. Las fotos son de Campúa, insigne fotógrafo precisamente de don Alfonso, y son ya al año siguiente, cuando ya había nacido el príncipe de Asturias, que ellos querían tanto la granja que quisieron que el príncipe de Asturias naciera aquí. Pero evidentemente se consideraba que con la cantidad de gente que tenía que venir para presentar al recién nacido, al príncipe de Asturias, era mejor que naciera en Madrid, porque verdaderamente si no complicaba mucho que esos señores del gobierno, que luego les veremos en algunas fotografías tan aburridos y que seguro que muchos son antepasados vuestros, pues se montaran... Es que como míos no son, pues serán vuestros. Entonces, bueno, pues esos señores tan aburridos que luego veremos en alguna foto, los míos serían muy aburridos, pero en aquel entonces eran notarios, entonces no estaban tanto, no tenían que venir, digamos. Entonces es muy divertido porque vemos al rey y lo titula Nuevo Mundo, el rey pescador de caña, perdón, porque no veo nada. El rey pescador de caña. Y me ha parecido muy interesante porque volvemos a ver al rey, como le hemos visto casi en su luna de miel el año anterior, y le vemos con su caña de pescar. Vemos la diferencia con los mayordomos de semana, gentiles hombres y ayudantes de campo que le acompañaban todo el rato. Ellos iban, evidentemente, porque estaban haciendo su trabajo, pues evidentemente en uniformes, eran militares o con la etiqueta que correspondiera, y el rey iba con su traje de sport, su sombrero, por cierto que yo creo que ya es un sombrero blando prácticamente, y es muy gracioso como explica don Alfonso XIII pescando truchas en las rías, que son los canales que hay en los jardines. Me ha parecido muy interesante y creo que muestra un poco ese cambio de cómo la monarquía era ya algo mucho más cercano, evidentemente sin pasar ciertas barreras, pero creo que es muy bonito. Entre otras barreras de las que no se pasaron es que los testimonios que tenemos de los veraneos en la granja, lo que pensaba Alfonso XIII, son indirectos a través de la reina Victoria, y simplemente porque muchos años después alguien o ella se atreve a conceder una entrevista a este periodista. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entramos en, yo creo que uno de los temas que más os va a interesar, sobre todo porque va al hilo de la exposición que hay en el Palacio Real. Los dos retratos por Joaquín Sorolla. Son dos retratos muy importantes porque se pintan justo en el verano en el que hemos visto a Alfonso XIII pescando truchas. No sé qué tal iría, la verdad. Los que son cazadores me podrán decir si tal vez pescara algo. Bueno, los que son pescadores, porque no sé si hay alguna trucha en la actualidad en las rías del palacio. Pero si no, pues se las soltarían, que tampoco pasaba nada. Así que pasamos a los retratos. Como os he dicho, la información que doy en esta parte es replicar o resumir lo que dice Blanca Pons Sorolla en su conferencia, que está en YouTube y que os recomiendo, sobre Sorolla y los retratos reales. No solo sobre estos. Los reyes, mejor dicho, quisieron que estos primeros retratos que les pinta Sorolla se los pintaran en la granja. Y se los pintara en ese verano de 1907. El príncipe de Asturias había nacido en mayo, si no me equivoco, mayo-junio, y ellos quieren que ese verano en el que están en la granja les pinte Sorolla, antes de irse a San Sebastián a ver a la suegra, como toca todos los veranos y le habrá tocado a todo el mundo. A mí por ahora no me ha tocado. Entonces, antes de irse pues a un plan que supongo que a doña Victoria le aburriría bastante, y al propio rey también, pues se quedan en la granja y se quedan efectivamente en los jardines donde quieren que les pinte Sorolla.
Y efectivamente, como cuenta Blanca Pons Sorolla, le dice, bueno, lo primero, ¿por qué les pinta los retratos? Les pinta los retratos porque Sorolla va a hacer una exposición en Londres y quiere que los reyes presidan la exposición a través de los retratos, evidentemente. Esto creo que es muy interesante porque da un poco cuenta, el retrato del rey, como hemos dicho, en el que se muestra la estrella de la Orden de la Jarretera, es precisamente para demostrar esa cercanía con el Reino Unido. De hecho, es más interesante todavía porque la estrella la lleva no sobre el dolmán, que es la chaqueta del uniforme de húsares de Pavía que vemos en la parte derecha, que es muy evocadora precisamente de esa época de antes de 1918, precisamente. Sobre todo nos recuerda evidentemente a Centroeuropa, a las monarquías, los imperios centrales, y efectivamente la estrella de la Orden de la Jarretera la lleva en la parte de la casaca militar, y en el dolmán, en esa chaqueta, lleva otras órdenes, en concreto lleva Carlos III, lleva también Isabel la Católica y lleva la Orden del Mérito Militar, que era la del Mérito Militar porque efectivamente era la que en su momento llevaba el nombre de su madre, entonces es un homenaje un poco a su madre. Es muy interesante, sobre todo porque dice Sorolla lo siguiente sobre este retrato a su amigo Pedro Gil, que está recogido en la conferencia que he nombrado. El retrato del rey lo pinto directamente al aire libre, al sol. Está muy guapete con su magnífico traje de húsares de Pavía, arrogante, colocado y muy español, que es lo que yo quería. El rey tenía por aquel entonces 21 años. Y efectivamente en el retrato está francamente grandioso. Si pasamos a la diapositiva siguiente, entonces la siguiente. Bien. Podemos ver cómo la imagen no era tan grandiosa, porque Sorolla era bajo, efectivamente, pero el rey no era excesivamente alto y era francamente delgado. O sea, es impresionante. Fijaros si tuvo importancia el hecho de que les pintara Sorolla, supongo que porque eran recién casados, era un pintor francamente considerado, que existen fotografías de Sorolla pintando al propio rey. Y me parece más interesante todavía porque no solo tenemos esto, sino que tenemos también las fotografías que utilizó Sorolla, no he puesto ninguna, pero las que utilizó Sorolla también para tener, o sea, tenemos toda digamos que la reconstrucción gráfica. Es maravilloso porque si veis en la imagen, Sorolla creo que es un buen impresionista porque lo que capta, tal y como él explica mucho mejor que yo, es que capta un rey vestido de húsar de Pavía y directamente al aire libre, al sol. Si volvemos otra vez a los retratos, podemos ver perfectamente cómo es esa luz de la granja, de los jardines, que se plasma sobre el rey y que creo que nadie lo podría haber hecho mejor, desde luego, y que no tiene nada que envidiar a otros retratistas europeos de moda en la época o anteriores. Y a la derecha tenemos el retrato que no hacía pareja porque las dimensiones no son iguales, pero quería presidir también la exposición. Evidentemente esta exposición la pinta Sorolla porque quiere vender. Entonces, claro, si pinta una pareja de retratos, pues vendes menos que si pintas uno y pintas otro, porque el público puede ver que sabes retratar de distintas formas. El retrato es impresionante, sobre todo por una cosa, porque veníamos del plomo de la reina María Cristina, que imaginaros cómo se hacía retratar, pues bastante aburrida. Creo que lo máximo es que el máximo retrato más moderno es que tomó la mano a su hijo en un retrato de Sorolla, en el que se hace por la mayoría de edad del rey en 1902. Aquí se muestra a una reina que intenta ser española, esto es evidente, se la retrata con mantilla, creo que con unos claveles, que esto es algo que se ha reivindicado mucho últimamente y yo creo que con mucho acierto cuando se lleva la mantilla. Y es muy curioso porque vemos que los jardines están en contrapicado detrás de la reina y que la reina, igual que el rey, parece que le hemos pillado de una forma instantánea, la reina la hemos cogido también de una forma casi instantánea mientras está sentada en un banco, que por cierto vemos perfectamente, del jardín.
Y lo más curioso de esto es que en esta conferencia explica Blanca Pons que la reina quería que se la pintara con mantilla negra. Sorolla, y en todos los esbozos que hace, la pinta con mantilla blanca, pero ella quiere específicamente que se la pinte con mantilla negra. Estos dos retratos no van a gustar en la exposición de Londres y Sorolla va a pintar otros y los va a tener que mandar a Londres. Evidentemente no tenían ningún gusto porque ahora veréis los nuevos retratos que por mucho que sean de Sorolla, la verdad es que no tienen nada de particular ni son francamente interesantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, me ha parecido interesante traer esto que está en el Museo Sorolla perfectamente digitalizado, que es la fotografía que le dedica Alfonso XIII algunos años después a Joaquín Sorolla. Y dice don Alfonso, a don Joaquín Sorolla, suponiendo que le guste el contraste de luz. Como vemos, está retratado en un ambiente muy parecido, no sabemos si es la granja o no, muy parecido al que se le retrató. Si pasamos, podemos ver los dos retratos finales que le pinta Sorolla, que a mí francamente me parece... Este está el de doña Victoria. Perfecto. Pues este retrato de doña Victoria la veis como él dice que cuando llega a Londres dice que los ingleses no tienen ni idea y que les gusta que una reina tenga armiños, y de hecho en la parte superior podéis ver, se nota un poco que llevaba una corona, una coronita pequeña que luego Sorolla borra. Y además esta corona, como no le dejaban muchas sesiones de posado con la reina, pues hubo unos momentos en los que, evidentemente, las coronas, como decía Isabel II del Reino Unido, las coronas pesan porque son piedras. Y entonces se la dio pues a una doncella para que ella descansara un rato y la doncella estuvo con la corona mientras la pintaba Sorolla. Evidentemente no era una corona ceremonial o con la que se consagrara, era pues una corona de brillantes, y creo que, si no me equivoco, es una de Cartier que luego pues desapareció, se vendió, se deshizo. Y a la izquierda está don Alfonso XIII, todavía más inglés, en ese plano aburrido de los retratos de entonces, con el uniforme del regimiento inglés del que era coronel honorario, o sea, ya para que no se quejaran, o sea, encima vestidos con lo que a ellos les gustaba. Me ha parecido interesante traerlo y repetimos que vayáis a la exposición en el Palacio Real. Si continuamos, vamos a intentar enlazar con una parte del reinado que creo que es curiosa, que es la tradición. Está representada por el rey acudiendo a lo que era la octava del Corpus. Creo que en 2006 es la última vez que se produjo, al menos de forma solemne, esta ceremonia, que consistía en que la octava quiere decir una semana después precisamente del Corpus Christi, se volvía a celebrar lo que se llama también el Corpus Chico, que consiste pues en otra procesión similar al Corpus para honrar todavía más el Santísimo Sacramento. Y aquí participa, que es muy curioso, solamente como antiguamente en las procesiones, solo participan hombres, y aquí vemos el rey en la de 1915, aquí le vemos saliendo de palacio, por supuesto de gala, o sea, con los máximos honores. En la siguiente fotografía le vemos arrodillado ante el Santísimo. Por cierto, bastante curioso, solo se arrodillaba él y el resto de la concurrencia. Desconozco, habría un motivo ceremonial, porque entonces se hacían las cosas bien y no ahora. Y efectivamente se arrodillaba con su cirio, y podéis ver perfectamente los jardines alfombrados con las alfombras de las reales colecciones, que también ahora vamos a ver en la siguiente fotografía. Vamos a ver la colegiata, la fachada de detrás, con los tapices que regaló Isabel de Farnesio y que gracias a Dios todavía se utilizan. Los hemos visto honrando también al Corpus Christi, al Santísimo Sacramento, este Jueves Santo. Hoy es sábado de gloria, el mismo jueves está detrás del monumento en la colegiata, uno de ellos, evidentemente el de la Última Cena, que creo que aquí lo tenemos en la esquina superior derecha. Eso es, y la verdad es que es un gusto, porque se mantiene todavía eso en la granja, pero evidentemente los tapices tenían una función que era esta,
no otra. O sea, no están para verse en un museo, para eso no queremos las cosas, para eso que se las lleven los americanos. Las cosas están para usarse. Y es una maravilla esta documentación gráfica de esa época en la que se muestra precisamente cómo la riqueza no solo viene de que esté el rey, de que estén unas personalidades, bueno, de que esté el Santísimo, por supuesto, eso antes de nada, sino de cómo convive una monarquía moderna, un rey que luego veremos cómo juega al polo, cómo juega al tenis, con estos tapices donados por Isabel de Farnesio. En la siguiente fotografía vemos la misma escena en la fachada principal, porque no todos los años se hacía en el mismo lugar la estación del Santísimo. Y lo bonito de aquí es que se muestra cómo la reina y el resto de infantas de la familia real están en el balcón principal, porque, como ocurría en España y como dice la reina Victoria Eugenia en este libro, en España por aquellos años, no sé, en Sevilla, por poner un ejemplo, no se veían mujeres en la calle en Cuaresma. Es decir, lo cuenta la propia Victoria Eugenia, pues no digamos, en estos casos estaban en un lugar particular y viéndola desde allí. Esto es la tradición. El Santísimo bajo palio, el rey como representante de sus mayores, como rey católico, y la granja como espacio para el ceremonial. Luego veremos que en los bautizos de los 3 infantes que nacen aquí se va a repetir ese ceremonial absoluto que engloba a toda la monarquía y que simboliza un poco ese nexo con el pasado. Y a continuación, que es el contraste con la modernidad. La modernidad, lo primero que he puesto es este mapa del Tiro, de cómo estaba en 1905. El Tiro es hunde sus raíces. Vamos a hablar en este momento de la modernidad, de 3 cosas. El primero, el último en orden, de la institución que nos acoge, de lo que es el Blas. Después, hablaremos del polo, y antes, por ser el primero cronológicamente, hablamos del Tiro. El Tiro era eso que vemos en el mapa, ese pequeño plano que está en Wikipedia para el que lo quiera ver en mayor detalle. En 1886 se habían arrendado unos terrenos del Real Patrimonio, está perfectamente explicado en el artículo de historia de la propia web del Tiro, a un señor, y posteriormente se había fundado un club que era presidente el conde de Albiz, y en ese club es donde hemos visto antes a Alfonso XIII tirando al pichón, y vemos que es muy curioso porque tiene el campo de tiro. Por favor, el que no, que me corrija, pero es la composición del lugar que yo me he hecho y creo que no iba desencaminado. En lo que vemos en la parte superior, donde estaba el tiro de pichón, es lo que hoy es la piscina. Un poquito más abajo vemos la pista de patinaje, que corresponde con ese lugar donde hacemos los disfraces, que no sé cómo llamarlo, el cenador, como lo queramos llamar. Y para los amantes del croquet, incluido mis padres, que está en la parte derecha, están las 2 pistas de lawn tenis, o sea, no de tenis cerrado, que no era lawn tenis, sino de tenis inglés, que uno de ellos es lo que corresponde aproximadamente con la pista del campo de croquet, ¿no? Más o menos. Y me ha parecido como interesante, parece que está un poco más arriba del skating, pero algo así debía de ser la organización, ¿vale? En esa parte un poco más hacia el norte de lo que hoy es el terreno del Tiro. En la siguiente diapositiva vamos a ver un juego de 3 diapositivas que es el rey jugando al tenis. A mí me parece muy interesante porque en esta está saltando la valla, en esta foto creo que es también de 1906 más o menos, y el rey con sus 20 años en este caso está saltando la valla del tenis. En la siguiente podemos ver cómo está, creo que está devolviendo, ¿no? Creo que es, o sacando, devolviendo, ¿no? Porque está muy delante. Y en la siguiente está sacando, Entonces me ha parecido muy interesante. Vemos como hay una tienda de campaña al fondo, que lo encuentro bastante bonito. Y por supuesto, estas fotografías ya se empezaban a publicar en prensa, pero evidentemente para una parte de la sociedad española podían ser escandalosas porque el rey está jugando en mangas de camisa, lo cual era una cosa que, aunque se hiciera deporte, veíamos como en 1904 se le representa parado
con su traje de sport y no se pensaría nunca en representarle de otra manera. Vamos a seguir pasando. Aquí está jugando al golf cuando ya se ha hecho el campo de golf, que es un poquito más adelante, alrededor del año 7-8. Ya aquí se nota, yo creo que clarísimamente, la influencia de la reina Victoria y de las costumbres inglesas. Yo creo que él, como dice siempre mi amigo Enrique Aznar, que él siempre decía que antes de la guerra, o cuando le preguntaban en la guerra, que en España quién era de los aliados, decía el chofer y yo. Queriendo decir que, por supuesto, en España nadie apoyaba a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Y él era, yo creo que un enamorado de todos estos deportes y esta forma de vivir. El tiro, como sabemos, ha llegado hasta nuestros días, ha pasado por muchas etapas, pero yo creo que es impresionante que desde esos años, ¿no? Desde finales del siglo XIX primero y después ya constituido como club de campo el tiro, pues haya llegado hasta nuestros días. Así que ese es el primer homenaje que quiero hacer a todos los que lo han hecho posible y que, por supuesto, creo que merece una monografía en sí mismo como club, porque los avatares con la República, los avatares después y las tensiones que existieron en otros regímenes, creo que son bastante importantes y bastante resaltables. Si continuamos, vamos a poder ver la reina entrando en el tiro, también, que me parece una foto bastante simpática. Es el paseo de Bolonia, o sea, quiero decir, desde que lo pintó Brambilla en 1820 y pico, 1830, no ha cambiado. El muro es el mismo, el del lado que da al pueblo. Por ahora no lo hemos tirado, como ha ocurrido en Quitapesares, y supongo que según acabe esta conferencia habrá algún especulador que lo tirará y construirá, si puede. Si seguimos, vemos otra foto que me ha parecido muy divertida. Esta me la manda esta mañana Joaquín Rivera y creo que es del Archivo General de Palacio. Gracias, Joaquín. Y es Alfonso XIII haciendo una fogata. Y de hecho, la inscripción en el Archivo General de Palacio es esta. Otra vez el rey con mangas de camisa. A mí es que me ha parecido francamente divertida. Y es otra vez en el Paseo de Bolonia. Si os fijáis, la valla que está en el lado derecho, según vamos al tiro, es nueva, porque la que estaba en época de Alfonso XIII estaba retirada. Otra valla, por cierto, que rehicieron, desconozco el motivo, con una alambrada que también es digna de mención para el que se le ocurriese hacer esa barbaridad, pero bueno, debía de ser que saltaban muchas vacas o había una normativa europea, seguro. Si seguimos, encontramos lo que fue el contrapunto en esos primeros años, que es el campo de polo, que hoy, aunque maltrecho, sigue, y desde luego le debemos al gobierno de Zapatero una cosa buena, que es haber arreglado el campo de polo, aunque el mantenimiento ha brillado por su ausencia posteriormente. Pero ahí sigue abierto y es agradable. Es muy bonita la foto, sobre todo porque, al empezar, porque está publicada en el ABC, lo cual, como hemos dicho, que la prensa publica esas fotos hacia un rey más moderno y más simpático, al contrario de lo que nos han querido contar sobre Alfonso XIII como una especie de señor aburrido, tradicional, que se metía solo en política. No. El campo creo que es muy parecido a como está ahora. De hecho, los árboles están prácticamente igual. En la siguiente fotografía podemos ver al rey descansando, y a la derecha vemos a una persona que es muy curiosa porque todo el mundo ha identificado mal en los blogs que he consultado y de donde he sacado las fotos, las que no me ha cedido Joaquín Rivera, y está hablando con yo creo que más o menos hacia 1908, y está hablando con una prima de su mujer. Esto lo vamos a hablar de ello más en los bautizos, pero creo que es divertido porque creo que expresa la familiaridad que había en La Granja y en general en todos los sitios reales. Yo creo que a todos nos pasa que recibimos visitas de primos, tíos y demás familiares que están en Madrid y pues evidentemente vienen en tromba. A veces tienes más ganas y a veces menos. Esto es como todo en la vida. Y evidentemente a los reyes no les pasaba otra cosa, porque evidentemente es muy curioso que Madrid estaba ya a un tiro de piedra en 1908. El rey hacía el viaje, no sé, creo que el viaje de su luna de miel lo hacía pues en 1 hora y 20, que podemos imaginar, por ese puerto de Navacerrada. La reina Victoria Eugenia decía que no sabía cómo no se mataban.
Evidentemente, llegaba un momento que este niño, que le habían dejado hacer todo lo que le daba la gana, ni siquiera el gobierno le decía, señor, al menos en un viaje largo, que haya un chofer. Y recordemos que en ese momento no había un heredero más que un sobrino, un hijo de la princesa de Asturias. Pero bueno, parece que nos salió bien, nadie se mató, así que vamos bien. La que está a la derecha es la princesa Beatriz de Sajonia, que por aquel entonces venía mucho a la granja. Era una prima hermana de la reina Victoria Eugenia y eran de las nietas pequeñas de la reina Victoria de Inglaterra. Esta señora protagonizó una vida muy curiosa porque era una señora protestante, evidentemente anglicana, que vivió una historia de amor muchos años después de esta imagen, en 1912, con un primo del rey al que vamos a ver luego, con el infante don Alfonso de Orleans, con un hijo de la infanta Eulalia. Se casaron contra la voluntad de todo el mundo, o sea, y todo el mundo es todo el mundo, de los de un lado, de los del otro, y vivieron diferentes exilios porque siempre hubo una cierta tensión sobre, o unos rumores infundados, vamos a hablar como hablaba la biógrafa carlista de la princesa Beatriz, unos rumores infundados sobre las relaciones del rey con la princesa Beatriz. La princesa Beatriz es una señora que luego vivió en Sanlúcar de Barrameda, su marido vivió muchísimos años en el Botánico, creo que se llama La Finca, y sus descendientes pues llegan hasta la actualidad. Beatriz de Orleans, no me sale el segundo apellido, pero son unos señores que continúan hasta la actualidad. Uno de ellos es muy amigo del rey, creo que es Alfonso. Bueno, es muy curioso, pero esos personajes reales aparecían en la granja como aparecen en todas nuestras familias. Y efectivamente, a veces no tenían muchas ganas de que estuvieran por allí. El pueblo se inaugura en 1908, en el mes de junio, justo cuando llega el rey, y es muy curioso porque el rey se pasaba todo el día en el campo de polo. Por aquel entonces el tiro pasa un poco a segundo plano y la novedad, como puede pasar ahora con el croquet o con otros deportes, pues pasa a un nuevo plano de la actualidad. Si continuamos, podremos ver el tercer pilar de la modernidad, que pues es la institución, o la heredera, es la institución en la que estamos ahora, que es el Blas. Hay un elemento muy curioso que creo que os podéis fijar que permanece ahora en el tiro, porque en 1916 es cuando se crea la Sociedad de Iniciativas La Granja, y ahí se incorpora tanto el Blas como el tiro, el campo de polo no, sin embargo, y el Blas Club, que lo tenemos a unos pasos, creo que no llegará a 200 pasos de aquí, con el porche, y hay un elemento que es muy interesante, que es, a ver si alguien lo sabe reconocer, está en la parte superior de la imagen y hoy está en el tiro, el farol. El farol sigue en el porche del tiro todavía, y lo llevamos viendo toda la vida con unos cristales esmerilados muy feos, naranjas, como que parece cutre, pero debían de ser los que estuvieron desde el principio. Y aquí vemos también en la parte derecha, con una X, por supuesto señalado por blanco y negro, a Rainiero de Borbón, que era un sobrino de la infanta Isabel, otro de estos primos. En este caso, estos eran todavía peores, porque Beatriz de Sajonia dependía del ducado de Sajonia y no había que pagarle nada. Pero estos señores, que eran un poco unos desheredados de la tierra, eran príncipes de las dos Sicilias, les teníamos por aquí en el ejército español, supernumerarios, pero bueno, que estaban todo el día en los palacios con la infanta Isabel, y también, como vemos, en la granja. Aquí le habrían dado esquinazo y le habrían mandado con unos amigos a la terraza del Blas. Pero bueno, me ha parecido curiosa la imagen, ¿no? Como veis, estaba todo el mundo sentado, porque evidentemente don Rainiero, aunque fuera príncipe, tampoco interesaba mucho ni pinchaba mucho en lo que era la política del momento. Si continuamos, vamos a llegar a una foto que me apareció, me ha mandado esta mañana Joaquín Rivera, que también es del Palacio Real, y que me ha parecido muy graciosa porque es el rey con su hijo mayor, con el príncipe de Asturias, luego muerto, este sí, trágicamente, precisamente en accidente de coche, como no se mató su padre, y le vemos pues en una imagen que me ha parecido pues muy graciosa, como la que podríamos tener cualquiera, y sobre todo que al final parece que a nosotros se nos olvida, pero que los palacios pues no dejan de ser los sitios que tenían que ser la casa de los reyes, y no pues unos museos, también unos museos, pero tendrían que ser esto, un lugar para ellos, y para poner en valor lugares como en el que estamos, que es la granja. Si continuamos, vamos a ver
los tres infantes que nacieron aquí, pintados por Laszlo, el famosísimo pintor de la realeza europea, hasta bien entrados los años 20. Son tres infantes, como hemos dicho, hijos de don Alfonso y doña Victoria. A la izquierda tenemos a don Jaime, recordemos, el que era sordomudo, luego casado con Manuela de Dampierre, y bueno, digamos que con lo que llamarían ahora una estructura familiar bastante complicada. Bueno, pues le vemos vestido de maestrante. Era el que mejor facha tenía de los hijos de Alfonso XIII, era el más alto, el más desgarbado. Luego le veremos en una foto que era, y tenía mucho mérito porque era una persona con un corazón de oro, y era mayor efectivamente que don Juan y menor que el príncipe de Asturias. Yo creo que era eso, el más afable y el que le llamaban el segoviano. De hecho, él cuando se casa con Manuela de Dampierre y contrae ese matrimonio desigual, el título que se dan para que doña Manuela tenga un título es el de duques de Segovia. Entonces eso demuestra un poco el amor de este infante por este lugar que le vio nacer. A la derecha tenemos a la infanta doña Beatriz, que nació al año siguiente, en 1909, porque los reyes fueron como relojes los primeros años. El primero se casa en el 6, en mayo del 6, al año, en mayo del 7, nace el príncipe de Asturias, y luego van enlazando más o menos meses de junio. En junio del 9 nace doña Beatriz, aquí en La Granja, retratada por Laszlo, como hemos dicho aquí. Al año siguiente iba a nacer un infante que hubiera sido don Fernando, que muere, la reina da a luz un hijo muerto, no sabemos muy bien, una situación difícil. Además, el rey estaba en Londres, 1910. 1911, la infanta María Cristina. En el 12 pinchan, no sabemos muy bien qué pasó, tal vez alguna desavenencia. Y en el 13, don Juan, también en junio, le vemos a la derecha, también nació en La Granja. Y cerramos en el 14, el 13 también no sabemos muy bien qué ocurrió, don Juan en el 13, y don Gonzalo, el último, el que era listísimo y que también murió, como su hermano Alfonso, también en un accidente de coche. Parece que la mala pata con los coches se la llevó la generación siguiente. El retrato de doña Beatriz es bonito porque tiene ya la orden de damas nobles de María Luisa, y el de la derecha es el que me parece más gracioso porque tanto don Juan como don Gonzalo, en vez de tener otras condecoraciones, tienen la medalla del homenaje que les hicieron los ayuntamientos a Victoria Eugenia y Alfonso XIII en 1925. Y a mí me gusta mucho porque es casi un antídoto contra Cursis, porque ese homenaje se lo hicieron porque Blasco Ibáñez había publicado un libro contra los reyes y los alcaldes, movidos supongo que por Primo de Rivera, dijeron vamos a hacerle un homenaje. Y le hicieron ese homenaje y el rey hizo una medalla conmemorativa para todos los alcaldes, y además sus hijos menores, don Gonzalo y don Juan, les retrató Laszlo, no con el toisón, no con la orden de Carlos III, sino con la medalla de los ayuntamientos, que a mí me parece una cosa preciosa. Si seguimos, encontramos el primer bautizo, que es el de don Jaime, y esto es el final de las grandes revistas ilustradas, que era la Ilustración Española y Americana. Es un dibujo, en este caso, de Manuel Alcázar y Ruiz para la Ilustración Española y Americana. Es el dibujo preparatorio, y aquí vemos el Salón del Trono. Aquí en La Granja, eso es, en el Salón del Trono, en lo que hoy es dormitorio de sus majestades, porque se transformó a la distribución que tenía en época de Felipe V, y en ese lugar, con los tres balcones a la cascada, a la parte principal del palacio, se bautizó al infante. Es curioso porque no se le bautizó en la colegiata. Y el hecho de que no se le bautizara en la colegiata estuvo principalmente motivado a que la colegiata tenía un abad mitrado y tenía una jurisdicción propia y exenta, sujeta al romano pontífice. Eso lo había conseguido Felipe V, y entonces si le bautizaban en la colegiata, no podía bautizarle el patriarca de las Indias, que solamente tenía jurisdicción en los reales palacios.
Esto es una teoría que he hecho yo, no la he visto escrita en ningún lugar, creo que es efectivamente así porque no habría otra explicación. En el Palacio Real de Madrid sí que se les bautizaba a los hijos de reyes en la capilla y al resto en el Salón de Gasparini. Había dos categorías porque en todo hay clases. Me parece bonita la imagen porque sale el Salón del Trono inmenso, inmensamente grande, mucho más de lo que es, pero me ha parecido bonito por mostrar un poco esas ceremonias. Hemos visto la octava y vemos esto. Si pasamos a la siguiente fotografía, veremos otra muestra de cómo eran esas ceremonias de corte aquí en La Granja, muy distendidos, posando todos, primos indeseables incluidos en... a ver, no sé bien qué primos indeseables hay aquí, pero creo que a la izquierda es 1909, no sé si a la izquierda está don Luis Fernando, el que luego tuvo una vida bastante complicada, que por cierto los del lobby gay deberían de reivindicarle. A la derecha el protagonista, le veis con el Gros, creo que se llama, está el infante don Alfonso, el que luego se iba a casar con otra prima de esta sí que la teníamos colocada, con la princesa Beatriz, y luego vemos pues a la reina María Cristina, a la infanta Isabel, siempre tan fea, con todos los sobrinos que estaban a la derecha, pues un don Rainiero, estos aburridísimos que había conseguido colocar aquí, a pesar de que su padre había luchado en el ejército carlista. Pero bueno, si seguimos, podemos ver dos fotos que me han parecido muy bonitas, me las ha mandado Joaquín esta misma mañana, que son los reyes con la infanta doña Beatriz, y es gracioso porque están las dos fotos que son casi iguales. Si continuamos, veremos, claro, el bautizo del infante don Juan, que era el tercer hijo varón, se consideró bastante poco importante. ¿Quién nos iba a decir que luego iba a ser totalmente fundamental en nuestra historia? Y es muy curioso porque esta foto está en el archivo de Palacio y en casi todos los periódicos cuando se publicaron a partir de la infanta Isabel. Al infante don Carlos, que está más a la izquierda, en este caso era viudo de la hermana mayor de Alfonso XIII, no se le publicó. Digamos que se cortó la imagen y se dejaron a los mejores. Los periódicos a este bautizo, frente a los anteriores que se habían prodigado en tener todo tipo de datos, todo tipo de tal, era muy gracioso porque en el del infante don Jaime venían los señores desde Madrid y no tenían ni dónde cambiarse, con lo cual venían las señoras con traje de corte, con el polvo del camino literalmente, y posteriormente es muy gracioso porque en el de doña Beatriz ya hay gente, la marquesa de Esquilache, por ejemplo, que era una señora que tenía mucho dinero y no sabía qué hacer con él ni en Madrid ni aquí, y hasta que no la hicieron grande no paró. Pues esta abrió su casa y entonces la gente se podía ir a cambiar y a arreglarse a su casa y a otras casas de grandes que había en La Granja. Me ha parecido interesante esta foto también, y si continuamos veremos lo que os decía del contraste entre los señores aburridos que llegaban de Madrid. Pues vemos a uno que la verdad es que no sé si es Melquiades Álvarez por la barba, pero porque Melquiades Álvarez tenía una barba parecida, pero bueno, veis los infantes con su traje de marinero, pues sus nurses en blanco o lo que fuera, con los señores pues totalmente del reinado anterior, más de la generación de Alfonso XII, que tenían a sus lados. Y me ha parecido una foto bastante graciosa que se publicó en Actualidades también del bautismo del infante don Juan. Continuamos con una foto muy mona que fue portada de La Esfera y que tengo en casa además el ejemplar, que es don Juan con su padre, y a mí me hace una gracia ver al rey sonriendo y a don Juan tan serio cuando debía ser un hombre que se reía mucho. No sé, creo que es una imagen histórica porque luego a él le encantó La Granja. Si seguimos encontraremos otra foto de todos los hijos, que es una monada en el mismo cochecito que yo creo que hemos visto al príncipe de Asturias, y me ha parecido tan gracioso que creo que os podría gustar. Además es como muy fácil reconocer en qué esquina están, no sé, nos es muy familiar, ¿no? Aquí no había nacido, perdón, es en el 13, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí acaba de nacer precisamente don Juan, o estaba a punto de nacer porque don Juan nace el 23 de junio y el 24 era San Juan. Si seguimos,
encontramos esto. Es bonito porque me parece una foto curiosa. Luego vamos a hablar del incendio que ocurrió en el 18. Esta foto es del 25, en que la Diputación Provincial les hace hijos predilectos de la provincia, o hijos predilectos, perdón, de la ciudad de Segovia, a los 3 infantes que han nacido en Segovia. ¿Veis al infante don Jaime que no cabe en la silla? O sea, no cabe en la silla. Es que no, 17 años, o sea, la silla de peineta, efectivamente, las mismas que se habían utilizado para su bautismo, las mismas sirven para este homenaje y este reconocimiento a los 3 infantes. Les vemos en fila a don Jaime, a doña Beatriz y a don Juanito, por aquel entonces era don Juanito. A continuación creo que están ya sus padres y la infanta Isabel, que no se perdía una y era un poco la representación del ancien régime en todas las situaciones. Es bonito porque fue un intento un poco de Segovia por honrar a sus reyes después del incendio del palacio, en lo que vamos a entrar ahora para ya acabar, porque verdaderamente me vais a matar. Seguimos y encontramos el incendio. El incendio no se puede producir en un momento peor, porque era un momento en el que los reyes ya iban al norte de forma recurrente y se produce el 2 de enero de 1918. Parece que el incendio de la granja, unido al final de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de ese mismo año, en 1918, yo creo que son un poco el final de un mundo que se desmorona, y creo que es un buen análisis. El incendio fue magníficamente recogido en una conferencia de la que ya he hablado hace 4 años y medio por Enrique Jiménez, y dio un magnífico, o sea, repasó perfectamente la problemática que tuvo este incendio. Si vemos a la izquierda encontramos el patio de la Herradura, donde se puede ver perfectamente la destrucción, y a la derecha la colegiata que hemos visto gloriosa en esa foto con tapices, totalmente destruida. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos el ala de damas, lo que hoy es el Museo de Tapices, y el patio de la Parra. Aquí era donde estaban las habitaciones de los reyes, contrariamente a lo que opinábamos. Desde el siglo XIX, desde finales del XVIII, Carlos IV se instala en ese ala. ¿Qué es lo que pasa en el Palacio Real de Madrid? Siempre nos creemos que los reyes están pues en esas partes alejadas de la calle. En la granja estaban, que cualquiera podía tirar una bomba a ese balcón, bien, habría unos guardias por allí, etcétera, pero en el Palacio Real de Madrid, recordemos que cuando se van, por desgracia, al exilio, dice la reina doña Victoria que es que tenían miedo porque cualquiera llegaba, vivían en el ala de San Gil, pegado en la esquina más hacia la Almudena de la fachada de la Plaza de Oriente, y decía, es que aquí cualquiera llega, pone una escalera y entra por la ventana. Es que no tenía más dificultad. Aquí pasa igual. Entonces, contra ese concepto de monarquía que se nos vende de eran alejados, se casaban con príncipes, las ceremonias, bueno, sí, pero luego vivían que abrían el balcón y oían a la barquillera, y aquí fijaros los ruidos que oirían de gente de aquí que trabajaba, gente que iba a los jardines, gente que venía, veraneantes. Eso digo que es bonito. El incendio fue devastador y además el 2 de enero había un viento huracanado, evidentemente no había sistemas de extinción de incendios, y además el reino, o sea, el rey estaba en un momento horrible para la restauración. Es lo que se ha llamado la crisis de 1917, con las juntas de defensa militares, es decir, una especie de sindicatos militares. Luego, por otro lado, había habido una huelga general. Digamos que era un momento terrible. Evidentemente venía a la granja, no era posible porque la nieve estaba en el puerto hasta arriba, y pues fue todo un desastre. Me emociono porque la reina Victoria, cuando recuerda el incendio, frente un poco a esa especie como de dejadez que hubo luego, dicen que la reina doña Victoria lloró cuando le dijeron que se estaba incendiando, y no lloró porque ella le tuviera cariño al sitio, sino porque habían nacido 3 de sus hijos. Por eso he querido hacer un apartado específico a esto, porque creo, no lo sé, yo no he tenido hijos, pero supongo que el lugar donde nace un hijo te une inexorablemente a ese lugar, y más aún si la reina Victoria, que tal vez en otros lugares no era tan feliz, pues recordaba cuando miraba hacia atrás esta etapa con bastante cariño. Es por esto que he querido traer unas palabras que dijo la reina sobre España cuando le pregunta
dice Marino Gómez Santos, en ese libro del que hemos hablado sobre España, la reina Doña Victoria, dice estas palabras que la verdad me han parecido bastante, no sé, para cerrar creo que yo no tengo unas palabras mejores, así que verdaderamente las voy a recoger. Dice Victoria Eugenia: no echo de menos nada de lo que dejé atrás en España, pero ocasionalmente recuerdo mis paseos por los maravillosos bosques y jardines que rodean el Palacio de la Granja, y en esos momentos me digo a mí misma cuán acertada estuve en disfrutar las cosas mientras pude, porque el viento huye y las nubes pasan. Muchas gracias.